Señoras y señores, muy buenos días. Iniciamos la segunda jornada de la Asamblea Anual de la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros. Espero que todos la hayan pasado muy bien anoche. Creo que definitivamente ha sido así. Y hoy día tenemos el ciclo de las conferencias empresariales, donde vamos a empezar con la conferencia del doctor Jorge Medina Méndez, ¿por qué reimaginar el capitalismo? Va a haber una parte de preguntas y respuestas. Luego, un exministro de Salud, hoy día miembro del staff del Programa Mundial de Alimentos, nos va a dar una charla sobre cómo enfrentar la crisis alimentaria mundial. Recording Luego, in progress. que viene el panel de panificación con sustentabilidad del Grupo Bimbo y los logros en 10 años trabajando en pro de revalorar el pan por parte del señor Pío Pantoja, presidente de ASPAN Perú. Bien, yo quisiera presentar al señor Jorge Medina Méndez, pero primero que nada agradecerle muy profundamente de parte de Alim, de parte de todos nosotros. Jorge, muy buenos días. Jorge, el día de ayer ha caído víctima del COVID-19 y anoche hablamos después de la cena de Cargill y me dijo que no obstante este problema de salud que ha tenido, estaba totalmente dispuesto a darnos nuestra charla aprovechando los avances tecnológicos de la vía remota y lo va a hacer por Zoom. Jorge Medina, así que Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, querido Alex, es un placer estar con ustedes. Jorge Medina Méndez es cofundador y presidente del movimiento Capitalismo Consciente Perú, fue CEO de EY Perú, actualmente es inversionista, ángel y director en algunas empresas, conferencistas en temas de capitalismo consciente, sostenibilidad empresarial y gobernanza corporativa. Miembro de varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los campos de gobernabilidad, transparencia, emprendedurismo y educación, ha presidido Proética y el Instituto Peruano de Auditores Independientes. Ha participado en las juntas directivas de diversas organizaciones empresariales como Confiep, IPAE, Perú 2021 e IPAI. Es miembro de 3 consejos consultivos de universidades y escuelas de negocios, contador público por la Universidad San Marcos y tiene un doble MBA por Adolfo Ibáñez School of Management de USA y Deusto Business School de España. Le damos la más cordial bienvenida a Jorge Medina. Adelante y bienvenido. Gracias, Alex. Es un placer estar con todos ustedes. Solo quisiera preguntarle si se oye bien. Muy bien. Bueno, espero que estén teniendo unas sesiones muy productivas. Gracias, Alex. Gracias a la Sociedad Nacional de Industrias por esta invitación. Vamos a hablar sobre una pregunta. ¿Por qué reimaginar el sistema capitalista de la libre empresa? Voy a ayudarme con unas imágenes para ser ágil y entiendo que después de unos 40-45 minutos tendremos sesión de preguntas. Voy a tratar de hacer esto relativamente ágil y voy a compartir ahora. Me parece que ya está en pantalla. Esta pregunta, ¿por qué reimaginar el capitalismo? Yo quisiera hacer referencia a esta firma Edelman. Edelman publica año tras año su muy conocido estudio, El Barómetro de la Confianza. El
Edelman Trust Barometer. En el último informe global de esta firma, le hacen una pregunta a la gente y le dicen, ¿qué piensa del sistema capitalista? Y es muy interesante la respuesta, porque 52% dice que el capitalismo que existe hoy le hace más daño que bien al mundo. Y cuando se concentran en las personas que viven en países democráticos, curiosamente 1/3 piensa que las economías centralizadas, aquellas controladas por el Estado, hacen un mejor trabajo que las economías donde opera el libre mercado. Y lo que está pasando en el mundo, como lo dice Edelman, es que el fracaso del liderazgo ha llevado a que la desconfianza sea la opción por defecto en la gente. Entonces, acá hay una relación entre cómo nos perciben, entre la enorme desconfianza que existe, y esto, según el estudio de Edelman, está muy relacionado con el tipo de liderazgo que ejercemos. Ahora, es curioso, ¿no?, que la gente diga que el sistema capitalista no funciona cuando es el sistema el mejor que pudo, ¿no?, para su desarrollo y progreso. Déjenme darles 2 o 3. Cuando el sistema capitalista empieza a tomar fuerza, que fue en la segunda con la revolución industrial, hasta ese entonces el ingreso ya se cayó, no sé en qué momento. Sí, pero vamos estaba bien. Esta parte la escucharon, ¿no? El estudio de Edelman. Exacto, sí lo escuchamos. Ok, perfecto. Entonces yo decía, es interesante porque el sistema capitalista, desde que empieza a tomar fuerza en la revolución industrial, ha generado muchos beneficios a la humanidad. Desde ingresos económicos, $500 per cápita por miles de años, hoy día a más de $13,000 per cápita a nivel global, en un periodo de tan solo poquito más de 2 siglos. Cuando uno considera el nivel de alfabetismo, 9 de cada 10 personas no sabían leer, ni escribir, ni sumar. Esa relación hoy es inversa. Y el mundo era un lugar muy democrático respecto de la pobreza. Hoy día, 1 de cada 10 es pobre, pero hace 200 años era al revés. E incluso la expectativa de vida, miren, por siglos fue 29 o 30 años, hoy es más de 75 años. Entonces, vemos cómo el empoderar al ser humano a través de un sistema basado en el intercambio voluntario, basado en el mercado, genera muchos beneficios. ¿Por qué entonces, nos preguntamos, tantas dudas, cuestionamientos? ¿Por qué los empresarios somos cortoplacistas, insensibles, egoístas, vemos solo por nuestro propio interés, explotadores, evasores, etcétera? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No es muy difícil explicar eso. En los últimos 30 o 40 años, el capitalismo perdió el paso. ¿Por qué? Básicamente por 2 razones. La primera, por haber adoptado una visión de muy corto plazo, cosa que no se veía al inicio. Pero en las últimas décadas, la visión cortoplacista generó un problema en el sistema. Y la segunda razón es por la primacía que se le dio a los dueños o a los accionistas, como si fueran el
stakeholder más importante en un ecosistema. Déjenme darle algunos ejemplos. Todos sabemos que una empresa existe para resolver determinadas necesidades humanas, sean estas sociales, ambientales, de cualquier naturaleza. ¿Y cómo las resuelve? A través de bienes y servicios que brinda en forma rentable y sin causar externalidades. Pues bien, esa rentabilidad usualmente se reinvierte para seguir innovando y generando nuevos servicios, nuevos bienes que sigan generando bienestar y progreso. Miren estas cifras. Son cifras públicas las que les voy a mostrar. En este periodo, en esta década, de cada $100 de estas empresas públicas cotizadas, apenas $9 se usaron para reinvertir en las propias empresas, 54 para recompra de acciones de las propias empresas y 37 para pago de dividendos. No que sea ilegal, pero miren ustedes el impacto de esto, cuando uno esperaría, y algunas empresas por supuesto que así lo manejan, que la mayor cantidad de las utilidades sean reinvertidas. Ejemplo 2. Cuando hablamos de las compensaciones, ¿no?, de las remuneraciones, en este periodo ya no de 10 años, sino de 35 años, en términos constantes, en moneda constante, el incremento a la clase trabajadora fue 10% en 35 años, mientras que a la cúspide de la pirámide corporativa fue 937%, casi 1000, es decir, 100 veces más. Pero si queremos dejar el tema de cómo se usan las utilidades o cómo es el tema de las compensaciones y pasar a una dimensión un poquito más humana, es muy connotativa esta estadística. Cada año que pasa, la contaminación por la actividad industrial mata 9 millones de personas en el mundo. Y 9 millones de personas equivale a 15 veces las muertes sumadas por guerras, terrorismo y conmoción civil. Y si queremos ponerle la cereza al pastel, no podemos ignorar el bajísimo nivel de conciencia con el que han actuado muchas empresas y que ha destruido mucho valor. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo esta pregunta de por qué reimaginar el capitalismo comienza a tener sentido. Ahora, uno diría, qué extraño, porque el capitalismo ya no tiene competencia. 1989 cae el muro de Berlín. En 1989 el sistema comunista colapsa y prueba que ser un sistema fallido que cobró millones de vidas y que obviamente generaba pobreza y miseria. Al año siguiente incluso se disuelve la Unión Socialista de Repúblicas Soviéticas. Entonces el capitalismo estaba solo en escena. Pero sin embargo, hay un gran rechazo. Ese mismo año, 1989, ocurre algo muy importante en el mundo. Se crea Internet. Y a partir de allí, el desarrollo tecnológico, las innovaciones digitales cambian por completo de tal manera que la gente hoy está muy empoderada y muy informada. Entonces, cosas que pasaban antes ya no se pueden ocultar y estas estadísticas y otras tantas más hacen que la gente resienta el sistema. Y entonces sí tiene sentido hacernos la pregunta, ¿por qué reimaginar el capitalismo? Y la respuesta es porque necesitamos una nueva forma de hacer negocios.
Es clave que recuperemos la confianza de la sociedad en la empresa privada. Y así lo han entendido muchos líderes globales. Los que ven ustedes allí, ninguno es un líder comunista, socialista, antisistema o activista. Por ejemplo, el presidente y fundador del World Economic Forum, el profesor Klaus Schwab, ¿qué cosa ha dicho? Que preservar el sistema capitalista requiere reevaluar con mente abierta la ideología neoliberal, miren los términos que usa, y el fundamentalismo del libre mercado que han erosionado derechos humanos y causado mucha contaminación. Él nos insta a los empresarios a escuchar a una sociedad que clama por prácticas empresariales que contribuyan al bien común, porque si no lo hacemos, nos advierte, no vamos a parar el péndulo ideológico que ya está en movimiento y que nos conduce hacia el proteccionismo, hacia los caudillistas, hacia gobiernos de extrema pseudo-izquierda, que lo único que generan es miseria y pobreza a los países. Y Latinoamérica, si ustedes ven el mapa de Latinoamérica, es un mapa pintado de color rojo. Y hay una explicación allí también en el sistema. O como lo dice el CEO indio, Satya Nadella, de Microsoft, que él dice, nuestro sistema está siendo sometido a un referéndum, nos están juzgando. ¿Por qué? Porque es importante que reconozcamos cuál es el propósito social en una corporación. Y él no se refiere a responsabilidad social empresarial, y mucho menos a filantropía. Él está hablando de negocios puros y duros, pero con un enfoque social más que económico. O como lo dice Mark Benioff, este relativamente joven billonario que fundó Salesforce, él dice, el capitalismo tal como lo conocemos hoy está muerto. Necesitamos un sistema más inclusivo, más justo, próspero, sostenible. Entonces, estas son las razones por las cuales Edelman, en su informe de este año, dice que el liderazgo social, como dice Nadella, de Microsoft, es una función central de los negocios. Nos va quedando claro por qué tenemos que reimaginar el capitalismo. Y quiero contarles lo que muchos empresarios y empresas y organizaciones de negocios en el mundo están siguiendo. Son los fundamentos de capitalismo consciente, esta filosofía global, que lo único que busca es que cada vez existan más empresas conscientes. ¿Y qué es una empresa consciente? Es aquella que se da cuenta, que no se esconde en la ignorancia, que sabe que sus acciones u omisiones tienen impacto y básicamente descansa como en, imagínense una mesa de 4 patas, 4 pilares, propósito, integración, cultura y liderazgo. Y el propósito, como nos gusta decir a nosotros en el movimiento Capitalismo Consciente Perú, el propósito tiene que ser algo elevado, un propósito superior. Cada empresa debería tener un propósito. Y este propósito resulta cuando respondemos a la pregunta, ¿para qué existimos? Esto es clave. Puede sonar cursi, puede sonar hasta romántico, puede sonar muy simple, pero las empresas muy exitosas en el mundo, sus directorios se hacen esta pregunta, ¿para qué existimos? Y esa razón, ese es su propósito. Tan importante es que Larry Fink, el administrador o el presidente de la administradora de fondos más importante del planeta, BlackRock, dice, cada año en las cartas que le envía a los presidentes de las compañías donde invierte BlackRock, les dice, sin un sentido de propósito, no alcanzarán su máximo potencial, hipotecarán su futuro porque van a perder la confianza de sus stakeholders a sucumbir a presiones de corto plazo. Entonces, el propósito es clave.
Quisiera darles un ejemplo. Todos conocen la firma Unilever. El propósito de Unilever reza así: hacer de la vida sostenible un lugar común en el mundo. Unilever se dio cuenta que millones de niños morían a edad muy temprana por diarrea y que esto tenía un origen básicamente en normas higiénicas. Y entonces, ¿qué hace Unilever? Haciendo honor a su propósito, hacer de la vida sostenible un lugar común en el mundo. Crea este jabón, Lifebuoy, que empieza a vender a 3 centavos de dólar. Era rentable, ¿eh? Negocio rentable, pero lo acompaña de una campaña de enseñanza a madres y niños. Y en su primera incursión en Tesgora, la comunidad india con mayor porcentaje de muerte infantil, logran reducir de 36% a menos de 5% las muertes por diarrea. Hoy día, Lifebuoy está presente en más de 20 países, salvando literalmente de muertes prematuras a millones de niños. Entonces, el propósito es de lo más importante. ¿Para qué existe mi empresa? El segundo pilar de capitalismo consciente tiene que ver con la forma en cómo nos integramos. ¿Será verdad que los accionistas o los inversionistas somos el stakeholder más importante? ¿O esta, digamos, ideología del profesor Milton Friedman de que nuestra responsabilidad fundante es la rentabilidad de la empresa y sus dueños es vigente? Bueno, la realidad indica que no, porque puedo tener todo el capital del planeta, pero si no tengo trabajadores, de nada sirve. Y si no tengo proveedores o clientes que compren mis bienes o servicios, o comunidades en las cuales operar. Entonces, este pilar de integración con los stakeholders no es otra cosa que cambiar ese viejo paradigma caduco y perverso de suma cero, en el cual uno gana y el otro pierde, para pasar a un paradigma virtuoso, ganar, ganar, ganar. Noten que digo 3 veces ganar y no solo 2, porque 2 partes transando, ganar, ganar, podrían estar afectando a un tercero. Entonces mi éxito como empresa depende de tu éxito, como cliente, como proveedor, como accionista, como comunidad, como planeta. Es clave. Y esto es, en el fondo, reconocer la enorme interrelación e interdependencia que existe entre empresa, sociedad y planeta. Ustedes, todo el mundo ha escuchado hablar de la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Que resulta en muchos casos más importante que la inteligencia cognitiva. Bueno, hoy día en el mundo, la inteligencia sistémica es aún más importante. El entender que somos parte de un todo. En el caso de Perú, por ejemplo, no es que lo que sea bueno para mi empresa es bueno para el Perú. Es al revés. Lo que es bueno para el Perú es bueno para mi empresa. Entonces, este tema de la integración con los stakeholders es de lo más relevante. Tanto así que este señor, Paul Polman, un extraordinario hombre de negocios, Paul fue el presidente de esta empresa Unilever que hablamos hace un ratito por más de una década, y él dijo algo interesantísimo. En plena reunión de reporte de sus cifras anuales, ante sus accionistas, inversionistas, banqueros, no creo que nuestro deber fiduciario sea anteponer a los accionistas. Digo lo contrario. Lo que creemos firmemente es que si enfocamos nuestra empresa en mejorar la vida de los ciudadanos del mundo y presentamos soluciones genuinas y sostenibles, entonces estaremos más sincronizados con los consumidores, con la sociedad, y eso dará como resultado mayor valor a los accionistas.
Ese es el orden. Mi propósito ejecutado a través de mi modelo de negocios y el resultado es mayor valor para mis accionistas. El tercer pilar, perdón, el tercer pilar, cultura consciente. ¿Qué es la cultura? Es la manera como somos. La cultura refleja quiénes somos y qué representamos. Nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestros hábitos, nuestros pareceres. Es la forma como actuamos, como operamos. Y es un error pensar que los CEOs o los directorios deben delegar todo lo que sea cultura, porque es algo soft, ¿no? Algo, uno dice, no es pues venta, ¿no? No es producción, es cultura. Pero no olvidemos que centenares de empresas muy exitosas han sucumbido por no darle una importancia al tema de la cultura. Tanto así que Peter Drucker, el gurú del management, ¿no? El gurú de la estrategia, decía que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. O sea, no puede ni esperar al almuerzo para tragársela. En el desayuno nomás, a primera hora al día se la come. ¿Y por qué decía Peter Drucker, un profesor de negocios muy bueno, y a todos nosotros en las escuelas de negocios nos enseñaron que la estrategia es fundamental? ¿Por qué él decía esto? La estrategia es diseñada por las personas, supervisada por las personas, ejecutadas por las personas, y las personas, seamos directores, CEOs o ejecutivos o trabajadores, actuamos en función de ¿qué? De la cultura prevaleciente en la empresa. Por esto es de lo más importante. No es algo, por supuesto se puede delegar a recursos humanos, pero ciertas cosas. Pero el tone at the top es fundamental que esté presente en la sala de directorio y a nivel del C-suite level. Y por último, pero no menos importante por ello, es el liderazgo consciente. ¿Qué es el liderazgo de servir? Un líder consciente es aquella persona que reconoce que no lo sabe todo, ni lo puede todo, que cree en el trabajo en equipo, que no penaliza el error, que sabe que los errores son un proceso de aprendizaje, que aprecia el feedback, pero sobre todo, y esto es clave, y algo que a veces olvidamos, un líder consciente es aquella persona que sabe que así como los seres humanos necesitamos producir glóbulos rojos para poder vivir, pero ese no es el propósito de nuestras vidas, producir glóbulos rojos o procurar oxígeno para respirar. Así como reconoce que eso es en el ser humano, reconoce que las utilidades no son el propósito de las empresas, sino un medio muy necesario para hacer realidad su verdadero propósito, que es el que comentábamos al inicio. Esto es fundamental y el liderazgo es básicamente un liderazgo de servicio. Entonces, en apretado resumen, esos son los 4 pilares. Ahora, yo no estoy presente allí, no puedo ver sus caras, pero me imagino, si estuviera allí frente a ustedes, me imagino que vería rostros que reflejan escepticismo, dudas, cuestiones. ¿Cómo es que voy a aplicar estos pilares de la filosofía de capitalismo consciente si estamos en crisis social, política, económica y hasta crisis moral por la corrupción generalizada que existe? Acá hay que pagar la planilla, asegurar el negocio, las ventas, porque lo otro no va a ser menos rentable. Es natural pensar así. ¿Y por qué? Porque intuitivamente, inconscientemente, asociamos el hacer negocios conscientes con mayores costos. Pero se sorprenderán que es todo lo contrario. N estudios
de importantes investigadores, universidades, instituciones muestran todo lo contrario. He traído acá solo uno, pero ya digo, hay centenares de estudios que prueban eso. Este es un estudio, hicieron estos 3 investigadores, y que dio lugar a un libro que se llama Firms of Endearment, que traducido al español es una suerte de empresas de cariño o empresas que se hacen querer. Y estudiaron a muchas empresas por muchos años, algunas de esas empresas están allí en la pantalla, no todas son americanas, algunas son europeas, globales, no todas son muy grandes, algunas son medianas, pero ¿qué es lo que encontraron? No sé si ustedes habrán escuchado de este libro de Jim Collins, un bestseller, Good to Great, ¿no? De buenos a grandiosos. Bueno, que Jim Collins estudió empresas muy buenas. Lo que ellos encontraron es que estas empresas, estas Firms of Endearment, o empresas conscientes o empresas de cariño, comparado con Good to Great, tuvieron 6 veces mayor valor patrimonial, o sea, valor para sus dueños, que Good to Great en un periodo de 15 años. Ahí están los años. Y 14 veces más que las 500 mejores empresas de los Estados Unidos medidas por el índice Standard & Poor's 500. Y así como este estudio, hay una serie de otros que muestran que es en el mejor interés de la empresa seguir estos principios de capitalismo consciente. Entonces, no presento más y nuevamente vamos encontrando razones a que hace mucho sentido una pregunta como esta. No somos el único movimiento en el mundo. Capitalismo consciente es uno de ellos. Hay otros movimientos. La iniciativa de valor compartido, ¿no? El Share Value Initiative del profesor Michael Porter y Mike Kramer de Harvard, o la iniciativa de capitalismo inclusivo que nació en el Reino Unido, donde la señora Rothschild con el príncipe Carlos, bueno, hoy día el rey Carlos III y con expresidentes como Bill Clinton, se unieron para hacer una suerte de un sistema mejor, o las B Corp, ¿no? Las empresas B, ya tenemos en el Perú la ley BIC, que son las empresas de beneficio e interés colectivo. También hay mucha literatura que yo recomendaría si alguien tiene interés, y si quieren tomarle una captura, una foto a ese QR, se los recomiendo, porque allí van a encontrar mucha información relacionada con estas tendencias en el mundo que nos pueden hacer mejores empresas, un vehículo para elevar a la humanidad. De todas maneras, Alex tiene la presentación y les puede pasar esto. Ahora, quiero contarles rapidito esto, sobre todo para fundadores de empresas, presidentes y directores, qué es lo que estamos haciendo desde Perú en nuestra región. Hemos creado lo que hemos denominado el CEO Conscious Leadership Journey, ese camino, ¿no? Ese viaje a un liderazgo consciente, y es un programa que, y no estoy haciendo acá ningún public sharing, pero sí nos parece importante que ustedes conozcan, porque ya tenemos en menos de 2 años 5 promociones de CEOs egresados de este programa. El CEO Conscious Leadership Journey, ustedes verán allí a presidentes de empresas, no todos son de Perú, algunos son de Ecuador, Colombia, Argentina, México, que han seguido este programa, y si alguien está interesado, aquí yo les dejo, Alex lo tiene también, el mail del movimiento, porque el 6º programa lo vamos a empezar el 16 de enero. Quiero ir terminando con una pregunta. Vamos a suponer que somos la empresa más consciente, que tenemos propósito, que hemos integrado nuestro modelo de negocios, nuestro propósito,
que hemos puesto al ser humano y su ecosistema en el centro mismo de nuestras estrategias y operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta que surge es, ¿cómo recupero la confianza de la sociedad en el sector privado? ¿Cómo logro ser sostenible en un entorno donde las instituciones no funcionan? No funciona el Congreso, no funciona el Poder Judicial, no funcionan las gobernaciones regionales. Nuestra democracia es sobre todo democracia electoral, una democracia muy frágil. Hay enorme informalidad, casi 8 de cada 10 peruanos operan en la informalidad. Hay mucha ilegalidad y una corrupción generalizada. Y somos parte de la sociedad. ¿Cómo ser sostenibles en un entorno así? Y no es que el Perú sea el único caso. Hay otros países que también enfrentan esto. Y quizá la respuesta está en lo que nos dice Edelman. Es clave romper el ciclo de la desconfianza. ¿Y cómo se rompe? Con una nueva forma de liderar. Un liderazgo social. ¿Qué es un liderazgo social? Es un liderazgo de negocios. Pero es un liderazgo de negocios que ya subyace a la empresa y al sector. Por ejemplo, cuando le preguntan a la gente, ¿qué esperas de los CEOs? Uno se imaginaría, bueno, espero los mejores bienes y servicios de la mejor calidad posible a los mejores precios posibles. Eso está en el resultado del estudio, pero no está en el primer lugar. En el primer lugar, 81 de cada 100 personas dice, los CEOs deben asumir una postura visible, sentar posición pública sobre los temas que impactan a los stakeholders. 81 de cada 100. Y este es uno de los estudios, hay otros que tienen los mismos resultados. Cuando le preguntan a los trabajadores, 6 de cada 10 dice, al considerar si acepto o no un trabajo, una de las cosas que veo es que los CEOs hablen sobre temas sociales y políticos controversiales que me preocupan. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice este estudio de Edelman? Que nosotros deberíamos tener una posición en alguno de estos temas que están aquí a la izquierda, ¿no? Temas que tienen que ver con desigualdad salarial, con calentamiento global, quizás con los temas de economía, educación, salud, o prejuicios, ¿no? O discriminación. En el caso de Perú, probablemente el tema más importante sea la corrupción, el tema de la reforma política, el tema de la reforma del sistema de administración de justicia, etc. Y uno se podría estar pensando en este momento, ¿qué hago yo si yo soy un empresario? Vamos a ver por qué sí es importante considerar esto. Miren, les cuento para qué existimos. Como movimiento, somos un grupo de empresarios muy voluntariosos, chamberos, entusiastas, algunos retirados como yo, otros en actividad, pero que tenemos una razón de ser, ¿no? Esta es lo que responde a la pregunta ¿para qué existimos como movimiento? Existimos para impulsar el ejercicio de un liderazgo consciente que genere impactos positivos al país. Ya hemos visto una parte en el frente interno, en el frente de las empresas y su cadena de valor. Pero hay otra parte que es aquello que subyace a nuestra inmediatez, que va más allá de mi familia, de mi empresa, de mi sector, de mi industria, que es aquello que impacta el bien común. Y si algunos de los que están en la sala fueron a la CADE, van a encontrar que el presidente del Banco Central de Reserva, un extraordinario banquero, Julio Velarde, nos dijo a los empresarios, ojo, sin participación política no hay solución. No se refería a participación política partidaria, se refería a sentar posición sobre los imperativos nacionales. Y hay una serie de estudios en el mundo que demuestran por qué los CEOs que hablan, que sientan posición, que salen en defensa de aquellas cosas que afectan a las comunidades, terminan siendo las empresas más queridas, ¿no? Tienen a The Economist o esta firma que estudia la reputación y nos dicen, ojo, estén despiertos, el mundo entero los está observando.
Ustedes tienen que hacer un activismo corporativo, o estudios como, o en la revista Fortune tenemos lo mismo, o en Harvard Business Review, que nos dicen, oye, hay temas muy polarizantes en tu país, ¿cuál es tu posición? Incluso en asuntos políticos, y ahí los empresarios usualmente decimos, no, yo no me meto en política, pero eres un ciudadano, y además tienes poder, ¿no? Entonces, hay hoy una corriente en el mundo que habla de los nuevos CEOs en el tema del activismo. Y eso es algo que en el Perú necesitamos poner en nuestra agenda, porque si no se nos percibe como distantes, ¿no? Como insensibles a las cosas que afectan a nuestra sociedad dentro de la cual operamos, ¿no? Tim Cook, por ejemplo, el CEO de Apple, ¿no? Siempre hemos escuchado decir a las empresas, queremos ser un agente de cambio. Bueno, pero entonces, ¿cómo quieres hacer un agente de cambio si te desentiendes de los problemas que ocurren en tu país? ¿No es cierto? O esta boutique que dicen cómo muchos presidentes y gerentes generales están dedicando más tiempo y que aquellos que lo hacen, ojo con esto, incrementan el nivel de reputación de sus empresas a largo plazo. O el estudio de KPMG. KPMG, mire la pregunta que está ahí. El CEO de hoy, el CEO moderno, ¿es un hombre o mujer de negocios o un hombre o mujer en temas políticos, entendido como política pública? Y este estudio nos dice que cuando no habían redes sociales, que cuando no existía esta interconectividad, respuestas como sin comentarios, no hablamos de política, estamos monitoreando el tema, etcétera, etcétera, eran aceptables. Ya no más. CEO que no tenga una respuesta inmediata, en el mejor de los casos, será percibido como distraído y en el peor de ellos, como insensible y muy distante a lo que ocurre en la sociedad. Tan importante es este tema que estamos hablando hoy, de ese activismo empresarial, que medios importantísimos en el mundo, como Wall Street Journal, el New York Times, o inclusive la BBC de Londres, lo tienen constantemente discutiendo. Y algunos CEOs han entendido eso y tenemos unas declaraciones bien connotativas. Por ejemplo, Carlos Brito, el CEO de AF InBev, dice, existimos como empresas porque la sociedad nos lo permite. Es decir, él está diciendo, tenemos licencia social para operar. Pero si la sociedad nos ve como parte del problema y no como parte de la solución, hay de nosotros. O el CEO de Dow, ¿no? Necesitamos una sociedad más inclusiva, ¿no? No podemos permanecer polarizados. Y si podemos liderar y ayudar, no deberíamos intentarlo. O como resume el CEO de Western Union, ¿no es cierto? Hikmet Ersek dice, nosotros como CEOs tenemos que hablar por las personas que no tienen voz. Ese es el liderazgo social del que habla Edelman. Y ya estoy terminando, y quiero decirles lo siguiente. Por 6 meses, el Movimiento Capitalismo Consciente Perú congregó a 250 líderes de nuestro país. Presidentes de empresas, gerentes generales, ex primeros ministros, ex presidentes del Congreso, líderes de la sociedad civil, de ONGs, líderes de los medios de comunicación, directores de medios, de escritos, de televisión, millennials, rectores, decanos, o sea, juntamos a líderes de diferentes sectores en mesas de 10, 11 personas, y en todas ellas, por 6 meses, discutimos sobre un tema, una pregunta. La pregunta fue, ¿cómo los empresarios, CEOs, ejecutivos, en tanto ciudadanos, podemos ayudar a mejorar nuestras instituciones y nuestra democracia? Y el resultado es absolutamente claro. No tenemos tiempo para explicar algunos hallazgos,
pero sí les recomiendo que si hacen una captura de pantalla a este QR, allí van a encontrar el informe. Es bueno que los peruanos nos sentemos a conversar incluso con quien piensas distinto. En estas mesas redondas descubrimos cómo los peruanos tenemos muchas más coincidencias que diferencias. Descubrimos los empresarios cómo hay cosas que simplemente no hemos pensado en ello o no estaba en nuestro radar porque nunca lo ha estado. No que seamos malas personas, sino que quizás hemos estado un poco distraídos. Entonces les recomiendo mucho leer este informe. Termino con esto. 5 temas. La empresa, más que una unidad económica, la empresa es una unidad social. No filantrópica. No responsabilidad social, no. Es por su naturaleza, por su esencia, más que una unidad económica, una unidad social. ¿Por qué? Porque sus bienes y servicios resuelven necesidades. Transporte, metalmecánica, ustedes en la industria de alimentos, los molineros, están ustedes ahora en un hotel, la industria de turismo, la hotelería, los ferrocarriles, transporte aéreo, en fin, el retail, los bancos, seguros, todas, independientemente de la forma societaria que tenga una empresa, de su tamaño, de su ubicación geográfica, de si es local, multinacional o global, todas resuelven necesidades humanas. Por eso es que es una unidad social. Tema 1. Tema 2. Los líderes de negocios, antes que empresarios, somos ciudadanos. Y los que somos afortunados de vivir en países democráticos, no solo la democracia nos da derecho, sino nos da obligaciones. Y como ciudadanos tenemos que envolvernos. Y sobre todo los líderes de negocios tenemos poder de influencia. Y hay este dicho, ¿no? A mayor poder, mayor responsabilidad. Y es clave concentrarnos primero en las personas y en su ecosistema. Porque no podemos negar la tremenda interconexión y la radical interdependencia que existe entre la sociedad, la empresa y el planeta. Es como dice Paul Polman, no hay negocios exitosos en sociedades fallidas, ni gente sana en un planeta que no lo es. Y con esto quiero agradecerles mucho su invitación y decir que en última instancia, el reimaginar el capitalismo y el cambiar nuestro liderazgo a un liderazgo social, como lo dice Edelman, o un liderazgo empresarial activista, como nos gusta decir en el movimiento Capitalismo Consciente Perú, al final del día, lo único que termina haciendo es haciéndonos mejores personas. Paro aquí, Alex querido, para ver si hay alguna pregunta. No tengo audio, por si acaso. ¿No tienes audio? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Muchas gracias Jorge por esta estupenda y yo diría hasta provocadora conferencia que creo que ha surtido muchísimo efecto en los empresarios acá presentes. El haber hecho referencia a temas como capitalismo consciente, valor compartido, sostenibilidad, respeto al medio ambiente, la empatía con los trabajadores, dicho por líderes mundiales, empresarios, no por líderes políticos de izquierda, nos debe llamar a todos a una profunda reflexión. Yo quisiera en este momento invitar a los señores de la sala si tienen algún comentario, alguna pregunta, aprovechando que en esta etapa todavía Jorge no está con la afonía que podría venir, entonces abusando de la confianza. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, yo tendría una primera pregunta. ¿Por qué cambiar el modelo si, como tú has dicho, desde que el inicio de la
revolución industrial hace 200 años, el mundo evolucionó de tal manera que pasó de $500 el ingreso per cápita a $13.000 el ingreso per cápita, aumentó la esperanza de vida y la gente se volvió en general más rica. Entonces pregunto, si fue tan exitoso el modelo, ¿por qué cambiarlo en este momento? El modelo no hay que cambiarlo. El capitalismo es el mejor sistema. El problema es que los mejores sistemas a veces fallan, pero no falla el sistema, sino falla su ejecución, su aplicación. Entonces, voy a decir algo que lo digo a veces cuando tengo oportunidad de dictar alguna clase en el MBA. Yo le digo a los alumnos que son empresarios, ejecutivos, les digo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar por un momento que el año fiscal no tiene 12 meses, tiene 60 meses, 5 años, ¿ok? Reportamos nuestros resultados cada 5 años. Pregunta, ¿más o menos satisfacción laboral? ¿Más o menos contaminación ambiental? He hecho estas preguntas, el ejercicio toma 20 minutos, máximo media hora. No ha habido un solo caso en donde los propios ejecutivos concluyan sustancialmente menos contaminación, sustancialmente mayor satisfacción. ¿Por qué? Porque esa espada de Damocles del corto plazo ya no es tanto. Ahora yo tengo que reportar cada 5 años. Ese es el problema. Eso es lo que hay que cambiar. Es como decía Paul Polman. Les dijo, en esa reunión, no lo he presentado hoy, pero les dijo, si están aquí por el resultado, ¿no? Por el EPU, el Earnings Per Unit, ¿no? Si están aquí por el tema de las utilidades, ustedes son libres de llevarse su dinero a otra parte. Pudieron haber despedido a Polman, no lo hicieron. Y bajo su mandato, Unilever llegó a ser por varios años la empresa más sostenible del planeta, porque su visión fue de largo plazo y porque atendían a su propósito. Entonces, el sistema capitalista no hay que cambiarlo, lo que hay que cambiar es su aplicación. Miren ustedes los KPIs. Es como mis amigos CEOs, no tengo la fortuna de tener muchos amigos de empresas muy importantes. Cuando hablamos de estos temas, yo le hago una pregunta, le digo, a ver, ¿cómo te compensa? ¿Te compensa por hacer realidad tu propósito? Que dicho sea de paso está muy lindo, muy bonito, me encanta su propósito inspirador. Pero tu bono está en función de qué? Primera línea de ganancias y pérdidas, última línea de ganancias y pérdidas. Entonces, eso es lo que te mueve la aguja. Bailas al compás de esa música. ¿Cuándo uno hace un cambio? Cuando cambia sus métricas, claro. Y hay empresas que lo han hecho. Ustedes revisan el caso de General Electric. U otros casos. En Perú tenemos algunas empresas. Innova Schools. Innova es un emprendimiento, es una iniciativa empresarial que van 10 años y todavía no hace utilidades, pero el propósito de Innova es una educación de calidad a precios asequibles y va a ser rentable. Y lo está replicando en otros países. Entonces, acá la clave es ¿qué nos mueve? ¿No? El propósito. Entonces, el sistema está bien. La aplicación a veces no tanto. Muchas gracias por la puntualización. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, quisiera reiterar el agradecimiento a Jorge Medina por su estupenda conferencia, por haber atendido esta invitación a pesar del problema del COVID-19, desearle una pronta recuperación y despidámoslo con un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge.